Queridos hermanos y buscadores de la luz, compartir estos conocimientos es parte de mi compromiso con la fraternidad y con todos aquellos que anhelan el perfeccionamiento interior. Si este trabajo ha sido de valor para ti y deseas contribuir a que la luz siga brillando, puedes hacerlo mediante una donación. El enlace lo encontrarás en la descripción del video y también en un comentario fijado. Vuestra ayuda es semilla que germina en más luz y conocimiento para todos. Tema número 21. El masón ante la divinidad. El respeto a las opiniones y a las creencias religiosas dentro del sistema masónico es objeto de la más espontánea y efectiva realidad, por lo que respecta a la existencia de un ser supremo, lo que queda demostrado por medio del requisito indispensable y esencial para que ningún ateo pueda figurar como aspirante a la iniciación. Por lo mismo, hemos llegado al convencimiento de que solo las personas que posean alguna convicción sobre la existencia de Dios o que profesen cualquier religión pueden o están capacitados legalmente para solicitar su ingreso al seno de nuestra augusta institución. Toda vez que la declaración de su fe religiosa, no importa cuál sea su origen, es un punto constitucional masónico que se impone a todos los profanos, puesto que con ello se demuestra una palpable manifestación del respeto a la libertad de pensamiento como uno de los factores indispensables para llegar hasta las puertas del más grandioso templo que se haya levantado a la virtud. Pero aun cuando no se acepta ni se reconoce la religión masónica, pudiera decirse que se le conceptúa como un conjunto de idealismos y de pensamientos relacionados con la moral espiritual del individuo. Por lo tanto, esa religión indiscutiblemente abarca a todas las creencias adoptadas en el orden cosmopolita universal. Por eso vemos que entre nosotros, los masones, respetamos de una manera consciente, por ejemplo, al cristiano dentro de la iglesia, al maometano en su mezquita, al judío dentro de la sinagoga, al hindú en la pagoda, al budista dentro del templo, etc. Pues hay que entender que dentro de nuestros talleres únicamente se combaten y se hacen ver los errores, lo que indica que solo debemos tomar en consideración el hecho histórico que desde la fundación de la más antigua masonería jamás se ha visto el caso en que un aspirante a iniciación se haya visto rechazado por el motivo de poseer determinadas creencias religiosas, aun cuando en sí no estén sujetas a un ritual determinado, como sucede en los candidatos o postulantes que simple y sencillamente creen en la existencia de un ser supremo, es decir, que únicamente manifiestan ser deístas. Sin embargo, también es cierto que el masón debe demostrar ser libre e independiente hasta en sus sentimientos espirituales, y con más razón de las religiones, lo que nos da a entender de una manera clara y evidente que el deber más sublime para nosotros los iniciados consiste en señalar o en corregir los errores, indicando el verdadero camino hacia la moral, hacia la razón y hacia la virtud, como facultades propias del hombre que tiende a realizar todo aquello que contienen los principios masónicos como consecuencia de una sana meditación de las ideas antes de iniciar cualquier obra en beneficio de la colectividad humana. Ahora bien, para entrar en materia, principiaremos por buscar la raíz, el origen y la definición categórica de la palabra divinidad, y vemos que viene de la voz latina divinitas atem, misma que se interpreta como un ser, una causa o un efecto sobrenatural, fuera del alcance del esfuerzo humano. También se refiere a la esencia de Dios, a los fenómenos o a las obras naturales o a todo aquello que se manifiesta incomprensible al entendimiento del hombre, pero que ante la evidencia humana tiene una explicación definida dentro de lo misterioso o dentro de lo desconocido. Igualmente, este vocablo se puede aplicar a aquellas representaciones o personalidades cuya grandeza o magnitud es palpable e inviolable para acciones humanas. Esa denominación dan también los paganos a todos sus deidades, y entre los antiguos romanos se les consideraba como una divinidad a sus emperadores. Todas estas definiciones dentro del orden masónico se interpretan de una manera consciente, tratándose de que desde el supremo instante en que el candidato se presenta a demostrar su talento, su inteligencia y su buena voluntad, por medio de las pruebas a que se le somete,
Su primera impresión la recibe precisamente dentro del cuarto de reflexiones, al tratar de contestar de improviso la primera pregunta que aparezca sobre la plancha triangular, misma que forzosamente lo conduce hacia la idea de lo que puede ser la divinidad, así como a manifestar el concepto profano en que puede explicar la impresión que se haya formado sobre sus deberes para con el Ser Supremo. Desde luego que resulta indiscutible que todos creemos en la existencia de una causa, de un factor o de un ser sobrenatural como autor de todo lo creado dentro del seno de la naturaleza. Y eso es motivo por el cual el masón debe comprender de manera evidente que, como unidad humana que es, forma también parte de esa gran obra universal, lo que indica sin lugar a duda que en él se aloja también un soplo, o algo así como una partícula o un átomo de esencia luminosa que le obliga a saber que existe, que vive y que lleva una delicada misión que cumplir dentro de sus actividades sociales, es decir, que también sabe que posee un yo que subsiste dentro de su ser y que lo guía impulsado por sus instintos naturales, lo que indudablemente le da su personalidad de hombre. Consiguientemente, es también el ego individual lo que se demuestra y viene a manifestarse dentro de la conciencia humana por ser donde encontramos esa especie de ciencia infusa, cuya realidad debemos investigar hasta adquirir el convencimiento de que, efectivamente, se hace palpable ante la evidencia de las grandes obras atribuidas a la divinidad, y por lo mismo no cabe duda de que siempre se nos presentará en forma de factor sacrificio para nuestro propio ser, principalmente cuando se hace necesario servir a nuestros semejantes, razón por la que necesariamente debemos procurar perfeccionar nuestras ideas, nuestras acciones y nuestros actos, sin cuyo requisito jamás podremos realizar en forma consciente ninguna de nuestras obras, por pequeñas que las queramos emprender. Por otra parte, la meditación, el juicio sereno y la energía de carácter son las cualidades que nos conducen hasta llegar a una sana aspiración de lo que pueden ser los beneficios sociales, o mejor dicho, viene a constituir una ciencia casi incomprensible de lo que son las opiniones o las creencias sobre la verdadera moral para poderla apreciar, practicar o aplicar dentro del ambiente de las diferentes razas humanas o entre la sociedad en la que vivimos, por la que somos juzgados y la que al final nos coloca en el lugar que exactamente nos corresponde. Pero, tomando en consideración también a los deberes que se nos impone para llegar hasta la adoración del Ser Supremo. Sin embargo, igualmente sabemos que existe el egoísmo insano en las pasiones humanas, pero ese defecto moral es propio del hombre impreparado o de quien no ha recibido una educación esmerada desde sus primeros años. Pero en cambio, el yo de la nobleza, el yo del respeto y el yo consciente que nos guía y nos aconseja para poder pensar, discernir y hacer uso de la cordura para ejecutar todas nuestras acciones y realizar nuestras obras, significan que sabemos hacer de la razón un hábito que nos enaltece por ser el camino más directo para obrar con justicia y con equidad, como cualidades que se manifiestan en el individuo por medio de la evidencia consciente que guía los sentimientos de una inspiración pura, o sea, lo que nos enseña el verbo sagrado de la divinidad. Y en efecto, resulta que el entendimiento de cada persona en particular viene siendo el conducto por el cual, de una manera leal y sincera, se pueden apreciar los procederes o la conducta de todos los hombres, dentro de cuyas costumbres tienden a manifestar su moralidad y el perfeccionamiento de su carácter en sentido espiritual y en el intelectual. Al mismo tiempo debemos entender que la esencia de la divinidad se hace cada vez más palpable por medio de las apreciaciones que se adquieren haciendo uso de la investigación, empleando el talento y analizando las cosas por medio de la inteligencia, agentes que traen como consecuencia inmediata el progreso humano. Es decir, que las dotes naturales propios de todos los seres racionales nos hacen comprender, atendiendo a sus manifestaciones, que la naturaleza de todo lo creado dentro del universo tiene un solo origen dentro del cual se propaga, en el que muere y en el que irremisiblemente vuelve a renacer, puesto que es la causa que da la vida al mundo material, en donde se descubre el ambiente espiritual para luego perderse dentro de la atmósfera de lo desconocido o de lo misterioso,
fenómenos todos que podemos apreciarlos de una manera clara y sencilla por medio de la evidencia. Por lo que se ve, resulta que efectivamente la conciencia y el entendimiento obran sobre el ánimo del individuo de conformidad con sus instintos espirituales, con relación a su educación moral y en concordancia con la naturaleza de su talento. Lo viene a demostrar que esos agentes de vida para el hombre son nada menos que el producto de una serie de impresiones que se consideran como los dictados directos de la propia divinidad, aceptados por la inspiración que irremisiblemente tiende a normalizar la conducta del hombre, lo que también puede interpretarse como una fuerza irresistible que nos impone la sagrada misión de ser útiles a la humanidad, aun a costa del sacrificio personal. Por ese motivo hemos descubierto que la divinidad, bajo del punto de vista filosófico, dentro del orden espiritual y en el misterioso, nos da una elocuente idea del concepto humano que se le ha formado, y es precisamente lo que se refiere a la confirmación de la existencia del Ser Supremo como una imagen que guía a todos los sentimientos y a las creencias religiosas. Sin embargo, esa esencia divina a la que unas veces adoramos, en ocasiones la respetamos y a la que por lo regular siempre le tememos, es indiscutiblemente el factor que nos conduce a comprender y a aceptar que vivimos, no solo para nuestro propio bien, ni mucho menos para causar males, sino que la acción social que estamos destinados a desempeñar y afrontar por todos los medios posibles debe ser el producto de una conducta irreprochable dentro de nuestras actividades cotidianas, puesto que llevan un solo fin, el de querer y saber servir a la humanidad, tomando en cuenta que todo aquello que se nos manifiesta dentro del ambiente de la amistad, de la confianza, del compañerismo y de la fraternidad, son cualidades que de seguro nos llevan rápidamente hacia la verdadera veneración del Supremo Hacedor, pero con la convicción de que todo lo que se oponga a esos elevados principios no cabe duda que nos hará pasto de los egoísmos insanos, con visos de caer en los más graves errores y desde luego que también en una ignominiosa perdición de la moral por lo que respecta a lo material y a lo espiritual. Ahora bien, la enseñanza filosófica a que se refiere el verbo divino consiste en saber interpretar, apreciar y practicar fielmente lo que es el conocimiento de la verdad suprema, tomando en consideración que nosotros mismos formamos parte integrante de la naturaleza en cuyo medio vivimos como el producto de una fuerza invisible, intangible e irresistible, que a la vez que da vida y vigor a todo lo creado, destruye sus propias obras, para servirse de su esencia y mantener al germen que le proporciona la inmortalidad, lo que pródigamente podemos considerar como una acción decisiva del Ser Supremo, del Sumo Pontífice o del gran arquitecto del universo sobre todos los seres y las cosas para el fin conservar la existencia de las innumerables especies vivientes que habitan la superficie de la Tierra. Otra de las grandes demostraciones en que de manera palpable se manifiesta esa gran verdad que nos obliga a aceptar la presencia del Supremo Hacedor en todas partes, consiste en que la magna e imperecedera obra que mantiene a la naturaleza en constante movimiento, en una continua evolución y en una perpetua renovación, puede ser transformada o destruida en solo un instante por los medios y los elementos científicos de que dispone el hombre, inventados o creados por su talento o por su inteligencia, pero al mismo tiempo resulta que los fenómenos naturales pueden destruir en la misma forma a las obras que el esfuerzo humano ha necesitado de muchos años para lograr su realización. He aquí el por qué la masonería define la divinidad como un conjunto de fuerzas, de causas y de principios que tienden a mantener en constante reproducción a todos los seres y a las cosas materiales e inmateriales que se conocen dentro del sistema de vida universal, y porque el hombre lo ha distinguido siempre concediéndole el raciocinio, el talento, la inteligencia y el libre albedrío, o lo que es lo mismo, le concede ser causa y efecto de su propia existencia como fenómeno que lleva una sola finalidad, la de conservar la vida de la especie humana. Por otra parte, el esoterismo masónico nos proporciona determinadas demostraciones en el sentido oculto y en lo desconocido, mismo que es indispensable explicar por lo que respecta a las funciones naturales, por creer que existen infinidad de seres y de cosas que tienen el principio o su origen, en donde otras se transforman, se mueren
o desaparecen ante toda evidencia o tras una realidad palpable solo a la simple vista, aun cuando la conciencia, el entendimiento y el espíritu del hombre, que tiene cierta preparación educativa en el sentido intelectual, por lo regular siempre comprende que los fenómenos que la naturaleza nos manifiesta en sus diferentes transformaciones, metamorfosis o transmutaciones, no son más que el principio y el fin de toda causa, cuya esencia está destinada a iniciar la existencia de todo lo creado por la divinidad. En consecuencia, si nosotros, como seres racionales, debemos cumplir implacablemente con nuestra misión para responder del adelanto y del progreso que nos corresponde desarrollar dentro del seno de la propia naturaleza, de conformidad con nuestra preparación científica, quiere decir que en todo tiempo debemos ejecutar obras de utilidad práctica para quienes nos rodean, con lo cual hacemos un señalado servicio a la humanidad y a la vez nuestras actividades vienen a desempeñar idénticas funciones a las que se le atribuyen a la naturaleza, misma que nos impone esa obligación como el pago de un tributo a la divinidad, para que posteriormente, sin recelo al porvenir, sin temor a lo desconocido y sin sentir pánico que produce la presencia de la muerte, podamos rendir nuestro último homenaje al gran arquitecto del universo, pero con la satisfacción de haber dado justa cuenta de la efectividad de nuestra verdadera misión, ante nosotros mismos, ante nuestros semejantes y ante el Ser Supremo. Pero tampoco debemos olvidar que nosotros, los masones, tenemos un elevado concepto particular de nuestros deberes para con la divinidad, cuyo espiritualismo consiste en aprender a cumplir con los dictados de una sana conciencia cuando las virtudes humanas llegan a apoderarse de los corazones nobles hasta llevarles el convencimiento de que el ateísmo es una debilidad moral impropia de los hombres libres e independientes. Ya que hemos confirmado plenamente que todas las religiones llevan como base principal en sus rituales y dogmas a la más estricta moral y al más perfecto orden material, razón por la cual queda íntegramente justificado el hecho evidente por el que debemos combatir al oscurantismo, a la superstición y al fanatismo, tan perjudiciales como la propia ignorancia, pero con la convicción de que con ello evitamos la propagación del origen que da lugar a creer en los falsos sofismos. Estos también son los motivos que la masonería ha tomado en cuenta para ejercer una ardua labor civilizadora y desfanatizante, para poder sostener los sublimes principios que dan la idea de la libertad del pensamiento y de la conciencia humanas, circunstancia que le permite de una manera eficaz combatir los errores y lograr desechar todo aquello que tiende a esclavizar la buena fe de los hombres y la inocencia de los pueblos que por circunstancias especiales se encuentran sumidos en la ignorancia, puesto que dentro de ese ambiente es donde se encuentran los campos propicios para desarrollar una acción ilimitada que permite aceptar dócilmente las falsas predicciones. Consecuentemente, esa es la doctrina más pura que debemos observar, propagar y aplicar entre todas las razas humanas. Por lo mismo, no existe labor más noble ni más digna que la de practicar y enseñar la moral, la de ejercer la caridad y la de llevar hasta la mente de todos los hombres las virtudes que lo dignifican y lo ennoblecen, puesto que es un sagrado deber que nuestra institución nos impone como la única esperanza salvadora de la humanidad, en el concepto de que con ello se consigue conservar incólumes los principios del honor y del deber para cumplir con las promesas y conceder la razón y la equidad, cualidades que nos hacen olvidar las injurias y apartarnos de las malas tendencias, con lo que de hecho se hace un llamado a la indulgencia, a la bondad y a la tolerancia, como virtudes propias del masón, puesto que constituyen al verdadero dogma que encierra un cúmulo de inagotables ejemplos de altruismo, contenidos únicamente en la teología masónica. Por otra parte, los sublimes lazos de la confraternidad universal circundan al don más apreciado que la divinidad haya creado sobre la tierra, puesto que sus tendencias morales consuelan al hombre en medio de sus tribulaciones y, desde luego, le deparan una vida de paz y de concordia entre sus semejantes. Pero también es lo que constituye la base de los sentimientos de lealtad a los principios que demuestran en todo tiempo a la grandeza del alma. Además, cuando un masón se descubre
o cae postrado ante las majestuosas e imponentes obras de la creación, en donde los fenómenos naturales han puesto de manifiesto toda su magnificencia para la admiración del mundo entero ante la inmensidad del poder divino, es por eso que sentimos y vemos al conjunto de fuerzas invisibles, incomprensibles y misteriosas que mantienen al universo en constante movimiento armónico, motivo por el cual siempre ha merecido toda nuestra dedicación, todo nuestro estudio y nuestros desvelos, puesto que con la voluntad y el esfuerzo hemos logrado descubrir su maravilloso resurgimiento. Ahora bien, analizando todos los razonamientos hasta aquí expresados y que nos hacen volver a recordar el mismo principio, cuyo tema es la confraternidad universal, contenido en los preceptos que encierran las 3 preguntas que aparecen sobre la plancha triangular, que el postulante debe contestar bajo el peso de una impresionante meditación, lo que en efecto lleva a cabo, sin pensar en que, si nosotros nos debemos cariño y respeto, que a nuestros semejantes les debemos amor y cortesía, y que por lo consiguiente, al Ser Supremo es indudable que le debemos venerar, admirar y rendir el más sincero homenaje, lo que quiere decir que es la fuente de donde nace todo lo grandioso, lo bello, lo sagrado y aún la perfección misma, la que siempre hemos procurado adquirir para ejecutar todas nuestras acciones sin lesionar los intereses ajenos. Consecuentes con estas últimas explicaciones, llegamos al convencimiento de que todas esas verdades, cuyos principios siempre hemos practicado los masones, forman un cúmulo de enseñanzas esotéricas y exotéricas que por sí solas encierran toda la bondad y toda la nobleza capaz de convertir al hombre en un dechado de virtudes. Y es por lo mismo que estamos obligados a practicar esa ciencia, cuya escuela consiste en llevar a la práctica hasta hacer resplandecer grandiosa e inalterable a la naturaleza de las cosas en relación con la magnificencia, que es palpable a la vez que misteriosa, como la propia divinidad, o sea, la esencia que propaga en sus máximas el masón perfecto. Por último, solo nos resta establecer que el contenido del presente tema se refiere con especialidad a los más elevados conceptos que la masonería se ha formado dentro de las enseñanzas del grado de aprendiz, acerca de la divinidad en relación con sus manifestaciones, toda vez que estamos convencidos de que solo esos fenómenos pueden conducirnos hacia la verdadera meta del saber, cuya virtud única se encuentra apoyada por la constancia en las acciones, por el estudio, por el talento natural, y por la inteligencia que nos proporciona un vasto campo de investigaciones para aprender o descubrir lo que aún no hemos llegado a conocer. Entre tanto, y consecuentes con esos principios razonados sobre las enseñanzas filosóficas impartidas por la masonería, resulta que no existe más ley que la que rige los destinos de la propia naturaleza, dentro de la convicción de hacer el bien, y como finalidad sublime, la de practicar la virtud, cuyas consecuencias naturales lo son el adelanto, la grandeza y el progreso de todas las razas humanas, que forman los pueblos que existen sobre la superficie del globo, pero unidos por un mismo ideal, único que corresponde a la confraternidad universal. Pero aún existen otras explicaciones todavía más complicadas en la materia, que nos es posible darlas a conocer dentro del presente tema, porque su carácter científico es de la competencia de las cámaras superiores, conocimientos que más adelante tendremos la oportunidad de estudiar. Hermanos y amigos, hemos llegado al final de este viaje por los senderos de la luz. Si este contenido ha iluminado tu entendimiento o fortalecido tu espíritu, recuerda que puedes ayudar a que esta obra continúe. Tu apoyo, por medio de una donación, es como una piedra bien tallada que se suma al templo que todos construimos. El enlace lo encontrarás en la descripción y en un comentario fijado. Que el gran arquitecto del universo recompense tu generosidad con abundancia de luz y sabiduría.